Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Rafael, pero en este medio me conocen como Rimao o Rimao Beats, como tú me gustes decir. Como estás viendo, pues de hecho estoy en otra parte aquí de mi casa, o sea, de vez en cuando voy a empezar a traer estos clipsitos pequeños para darle un refresh a las intros del canal y que no sea exactamente lo mismo, ¿saben? El día de hoy vamos a tener un video muy duro y muy chido, que es una pregunta que todos los beatmakers se hacen, pero bueno, ahorita vamos a hablar de eso, ahorita nos vamos a subir al cuarto, no se preocupen, pero primero tengo que servirme tantita agua y ahora sí nos vamos arriba, así que vámonos. Ok, ahora sí, entrando de lleno con el video. Ustedes, como están viendo en el título, es una pregunta muy frecuente entre los beatmakers, generalmente los que van empezando. Incluso hay personas que ya llevan tiempo dentro del beatmaking y aún así se hacen esta pregunta de cómo estructurar correctamente o cómo estructurar a final de cuentas un beat. Muchos ya me lo habían pedido, me mandaban DM diciéndome que hiciera este video, así que aquí lo tienen y hoy les voy a estar enseñando una forma muy fácil para que tú aprendas a estructurar tus beats de una forma sencilla, ¿ok? Sencilla, yo sé que hay muchos videos de YouTube hablando de este tema, pero yo te voy a mostrar la forma en la que yo lo hago y en la que aprendí. Yéndonos directo a la respuesta de la pregunta de cómo estructurar tus beats de forma correcta o cómo estructurar tus beats, la respuesta que yo te voy a decir es: escucha música. Tal cual, o sea, esa es la pregunta más corta y la que resumiría este video. ¿Por qué? Porque si escuchas música te vas a ir dando cuenta de cómo puedes tú estructurar tus instrumentales. Vas a darte cuenta que hay ciertos patrones de estructura que se repiten y se repiten en todas las canciones, no importa el género que sea. Pero no te preocupes, que aquí dentro de este video te voy a mostrar cómo puedes practicar esto y vamos a estructurar un instrumental. Así que vámonos para el FL. Bueno, aquí yo ya tengo una instrumental que ya tenía hecha, ya estaba estructurada, pero bueno, le quité la estructura para en este video hacerlo. Es un instrumental de trap, así que vamos a escucharla, que por cierto, si la quieres escuchar completa te va a estar apareciendo aquí en la tarjetita o en la descripción vas a tener el link para que vayas a escucharla completa. Está muy cabrona, me gustó bastante cómo quedó el resultado. Y un shoutout para Axe, que me mandó este loop, que de hecho este loop lo tengo desde el 2019 y apenas hasta ahorita le estoy haciendo beat, entonces imagínense. Pero bueno, como ustedes pueden ver, aquí tengo el instrumental. No me voy a meter al detalle de qué tiene cada cosa, simplemente es este loop, en realidad nada más es esto. Pero aquí tengo la variante que le puse una octava abajo y listo. Con esta prácticamente todo el beat ya está hecho. Ahora, ¿cuál es la técnica que yo les voy a dar? En primera, como ya les dije en la respuesta, es simplemente escuchen música, tal cual. Pero en este caso tenemos un beat de trap, así que yo les recomiendo que se pongan a escuchar música de trap, o en su defecto algo que yo hacía en su momento, elegir 3 canciones que me gustaban o 3 canciones de trap que estaban pegadas en su momento y me ponía a escuchar para identificar como el patrón de estructura que tenía cada canción. Así que eso es lo que yo te recomiendo, que te metas a listas de Spotify donde son de trap, donde escuchas las que están pegadas ahorita en este momento y agarras 3 de las que más te gusten de ahí o 3 de las que a ti te gusten, simplemente las descargues y las pongas aquí para ver cómo están estructuradas. Rápidamente, yo aquí ya tengo las mías, que en este caso yo elegí 3 canciones, que es la Bizarrap Music Session de Eladio Carrión,
la canción de Panamá de Trueno con Duki y la de Mírenme Ahora de Mike Towers. Unas rolas muy duras. Y vamos a escuchar cómo están estructuradas y vamos a analizar cuál es la estructura de cada canción para que veamos y con base a eso podamos estructurar nuestro beat, ¿ok? Así que bueno, empezando con la de Eladio Carrión, ojo, tengo que aclarar que le bajé unos cuantos semitonos para que no saltara el copyright. Oye, perdón que interrumpa el video, pero yo sé que tú, al igual que todos los beatmakers y productores como nosotros, nos la pasamos la mayor parte del día sentados. Es por ello que debemos cuidar bastante nuestra salud. Y así como invertimos en grandes equipos para nuestro estudio como monitores, audífonos, teclados MIDI, etc., también debemos invertir en una excelente silla que cuide nuestro y nuestra espalda. Es momento de dejar de lado esa silla de plástico que nos dañará a la larga. Y para esto nuestros amigos de Ewin Racing cuentan con unas sillas demasiado confortables que se adecuan bastante a tu cuerpo, con un diseño ergonómico que las hacen únicas y sobre todo pero muy cómodas. Tienen diferentes presentaciones, blancas, amarillas, azules, negras, entre muchas más. Y lo mejor de todo es que con el código RIMAU obtienes un 20% de descuento al momento de realizar tu compra. Así que ya no tienes más pretextos para cuidar ese compra con Ewin. Vamos a empezar. Ok. En realidad aquí esto vendría siendo el precoro, ok, y aquí ya nos damos cuenta que tenemos un precoro y después de aquí seguiría el coro como tal. Ok, aquí tenemos el coro, tal cual, simple y sencillo, es un coro muy corto y de aquí ya debe de empezar el verso. Ok, aquí tenemos lo que es el primer verso como tal. Vamos a escuchar. Ok, en realidad esto no sería como un segundo coro, sino yo lo interpretaría más como un puente, porque supongo que aquí, más bien aquí inicia el segundo verso. Ok, perfecto. Aquí como les dije sí es el segundo verso, entonces hasta ahorita la estructura que tenemos es precoro, coro, verso 1, puente, verso 2. Aquí ya tenemos lo que es otra vez el precoro nuevamente. Y supongo que aquí entra el segundo coro. Ok, como tal, sí, entra el segundo coro. Y aquí ya viene siendo el outro. Entonces, en pocas palabras, la estructura de esta canción viene siendo precoro, coro, verso 1, puente, verso 2, coro y outro. Tal cual. Una estructura un tanto distinta de cierta forma, pero todavía entra dentro de lo común. Ahora vamos a escuchar la de Panamá de Trueno con Duki. Ok, aquí tenemos lo que es la intro. Escuchamos poco de lo que es la instrumental. Ok, aquí tenemos el primer verso, que es donde entra Trueno. Y ahorita va intro, verso 1. Y este es el coro. Ok, perfecto, aquí tenemos lo que es intro, verso 1, coro. Y ahora entra aquí el verso de Duki. Ok, perfecto. Aquí está el coro nuevamente. Ok, perfecto. En realidad esta estructura es una estructura muy básica y que vas a escuchar dentro de muchas canciones, que viene siendo intro, verso 1, coro, verso 2, coro y outro. Tal cual, así de sencilla es esta estructura y la vas a escuchar en muchísimas canciones. Ahora vamos a pasar con la última, que es Mike Towers, la de Mírame Ahora. Ok, esta viene siendo la intro. Este es puro chanteo. Ok, aquí entra el... Si se fijan, toda esta parte es de puro chanteo, que esta viene siendo como el verso 1, más bien es el verso 1. Ok, aquí entra lo que es el coro. Hasta ahorita se está repitiendo la misma estructura, que aquí tenemos intro y también en la de Panamá tenemos intro, verso de Mike Towers, verso de Trueno, coro, coro, a ver si sigue lo mismo. Ok, tenemos nuevamente coro. Perfecto. Ok, ya identificamos que lo que es la de Panamá y la de Mírenme Ahora de Mike Towers tienen la misma estructura. Y como ustedes están fijando y escuchando,
Tal cual es lo que les digo, es una estructura muy básica dentro de los beats de trap y en general de las canciones como tal. Pero si tenemos que volver a decir la estructura de la canción de Míreme Ahora de Mike Towers, es intro, verso, verso 2, coro y por último el outro de la canción. Así que con base a estas tres ya nos dimos cuenta que la estructura que más se repite es la de estas dos canciones. Vamos a estructurar de esa forma este beat que ya tenemos. Así que ahorita vuelvo cuando ya esté estructurado. Bueno, ya terminé de estructurar la instrumental y como ustedes están viendo aquí es la misma estructura de estas dos canciones. Si ustedes recuerdan, les dije que el loop en realidad nada más era estos y simplemente le bajé una octava abajo y en realidad nada más son esos dos loops los que conforman toda la instrumental. Aquí tenemos la intro, que es donde se escucha poco de la instrumental. Aquí ya empezamos a tener lo que es el verso 1. Aquí entra el coro nuevamente. Yo aquí sí puse el tamaño del coro normal, no puse el de Eladio, que en realidad el de Eladio nada más serían estas 16 barras. Después de esto puse el verso 2, que aquí en el verso 2 lo conforman 48 barras, que vienen siendo esta parte de acá. Aquí le puse un puente, ya que aquí en la de Eladio se utiliza un puente como para conectar lo que fue el verso 1 con el verso 2, pero yo puse este puente para conectar el verso 2 con el segundo coro. Y por último tenemos el outro. Y en realidad esta es una forma fácil que tú puedes utilizar para aprender a estructurar tus instrumentales. Eventualmente te vas a dar cuenta que son las mismas estructuras o que tú puedes ir modificándola, porque también influye si a lo mejor esa pista la estás trabajando para un artista que ya se montó en tu instrumental. Te vas a dar cuenta que puedes tú empezar a hacer otro tipo de estructura que se adecue a la canción como tal. Pero la realidad es que después de esto se te va a hacer muy sencillo estructurar tus instrumentales. Eso sería todo por el video de hoy, espero que te haya gustado. Detallé un poquito más esta forma de estructurar tus beats, sobre todo para las personas que son principiantes. Yo sé que para los avanzados hubieran dicho, oye, simplemente con que me dijeras escucha canciones, compáralas y listo. Pues sí, en realidad eso es la respuesta que yo te daría. Pero bueno, aquí detallando un poquito más para que aprendas aún mejor. Si es que estás iniciando, suscríbete a mi canal, que es completamente gratis. Además que me ayudarías a mí para que crezca más esta comunidad de la Regain. Espero que estés hasta este punto del video. Decirte muchas gracias, que le ayudas mucho al algoritmo para que se recomiende más en YouTube. No olvides activar la campanita para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video, y seas el primero en verlo, en comentarlo, en darle like, en compartirlo y sobre todo en aprender. No olvides seguirme por todas mis redes sociales, que las vas a tener aquí en la descripción. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Te dejo con el instrumental para que la escuches tantito. Adiós.